Me dan un fuerte amén cuando lo tengan, mis amados hermanos. Vamos a tener la palabra del Señor. Dice así su palabra: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Oremos. Padre Celestial, qué bueno, Padre, es poder disfrutar de las alabanzas que nos han dado los hermanos para elevar nuestro corazón a ti y poder acondicionarnos, Señor Dios, en este lugar donde venimos a reunirnos para glorificar tu nombre. En esta mañana, Señor, te pido encarecidamente que me uses, Señor Dios, que me ayudes a poder hacer la obra, Padre, por la cual me has llamado, para poder edificar a tu pueblo. No es mi pueblo, es tu pueblo. Te pido, Padre, sabiduría de lo alto para que uses mis labios a predicar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda dar convicción de pecado, justicia y juicio. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, Padre, siempre pido esta petición entre los mensajes. El objetivo es edificar a tu pueblo, pero también salvar las almas que todavía no te conocen. Quizás hay alguien en medio nuestro, quizás por años, y Señor Dios todavía no ha tomado esa decisión de corazón para ser salvado. Que hoy sea su día de salvación. Padre, que tu palabra siga transformando corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, el libro de los Hechos es la gran historia de la iglesia primitiva y la historia del Espíritu Santo produciendo avivamiento en los creyentes de esos días, sin acepción de personas. Esta porción de las Escrituras es un reporte que estaba haciendo el apóstol Pedro cuando se dio cuenta de algo asombroso de parte de Dios. Era algo prácticamente nuevo y experimental para él mientras hacía ese reporte. Y lo que se dio cuenta es que nosotros no debemos limitar la gracia de Dios por los prejuicios. No podemos limitar de que el evangelio no es para un grupo, sino para todos, sin hacer prejuicios personales. Esta era la historia de cómo un hombre temeroso de Dios llamado Cornelio, simplemente se le apareció un ángel del Señor y vio y le reconoció las ofrendas que hacía, reconoció que era un hombre que tenía
cierto respeto a las cosas de Dios, como conocemos muchas personas que tienen cierto temor de Dios, si participan, pues participan en la obra, pero todavía no se había arrepentido, no se había convertido. Pues entonces este ángel le indicó directamente que para ser salvo necesitaba mandar a buscar al apóstol Pedro, que le iba a dar palabras de salvación. Ahora Pedro no se lo creía y dijo: wow, ¿cómo es posible la gracia de Dios? En ese momento, hermanos, a pesar de ser la iglesia primitiva, sí había prejuicios en la obra de Dios. A pesar de tener ese avivamiento, esos discursos que de verdad miles de personas se convertían, había ese problema, porque el ministerio de Jesús comenzó con los judíos primero, por causa de la promesa. Recuerden que decía: los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Mateo 15:24 dice, respondiendo Dios: no soy enviado sino de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, de verdad que los hermanos solamente se concentraron en predicarle solo a judíos, pero qué error más grande, porque Dios desde el principio, aparte de la promesa a los padres, también tenía en mente a los gentiles dentro de la salvación. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. Estamos en el corazón de Dios desde el principio. Si vamos a Romanos capítulo 15, 7 al 12, el apóstol Pablo comienza diciendo de que sí, Dios tenía en mente, era un plan de Él incluirnos en la salvación que es en Cristo Jesús. Romanos 15, 7 al 12. Era increíble cómo vemos de que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Era algo sorprendente para ellos, pero sí estaba allí. Jesús se lo había dicho en el capítulo 1 de Hechos, de que fueran hasta lo último de la tierra. ¿De acuerdo? Fíjense, están conmigo Romanos 15, 7 al 12. Vamos a leer bastante para que vean de que realmente estuvo el pueblo fuera de Israel también incluido en el plan de Dios. Dice: por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice: ¿quién? Isaías, en el Antiguo Testamento: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Gloria a Dios que nos incluyó también en el paquete de la salvación. Así que no debió haber ningún tipo de prejuicios como lo tenían ellos. ¿Cómo es posible que Pedro va a dar ese reporte de cómo le fue? Y maravillado comienza a explicar en el versículo 2 y 3, dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los de la ley, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Realmente para los judíos era algo difícil. Era prácticamente una abominación tener contacto o comer con judíos. Era como personas despiadadas, personas que no tenían a Dios, maleducados, no tenían reverencia, no tenían ningún tipo de esperanza sin Dios en este mundo, y de verdad que lo éramos. Por lo tanto, para un judío era bien difícil entrar a comer en una casa de un gentil. Por lo tanto, les recriminaban a Pedro. Esto era un prejuicio. Estaban equivocados. Hermanos, nosotros debemos aprender también a tener cuidado y no tener prejuicios a la hora de hacer la obra de Dios. No limitemos la gracia de Dios por los prejuicios personales que muchas veces tenemos. Ahora, a Pedro le costó esto, y tuvo Dios que hacer un proceso con él de tal manera que le hizo una visión
recibió de Dios mientras dormía. Tuvo Dios que hacer una fuerza mayor para que a Pedro se le quitara de su corazón de que realmente los gentiles también tienen derecho a la salvación. En el versículo 5 en adelante, si se ponen a leer toda la visión completa, dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas. Era bajado del cielo y venía hasta mí, y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, ¿qué hago? Mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. El Señor, al dar la visión, lo que le puso a él en el sueño era animales que según la ley no se podían comer. En Levítico capítulo 15, luego lea después, habían animales que eran por ley prohibidos su consumo humano, porque eran inmundos. Era una forma de Dios mostrar de que realmente tiene un propósito. Por eso dijo: hey, Señor, yo no voy a comer de eso. Pensó quizás era una trampa de Dios, a ver qué tan bien estaba su corazón. No, Dios estaba mostrando que estaba haciendo algo donde Pedro iba a incluirse, donde Pedro debía cambiar su mente y su corazón, porque estaba entendiendo mal el plan continuo de Dios. Pedro tenía un tabú en su mente, tenía un prejuicio que no le permitía de verdad continuar la obra grande de Dios. No solamente la palabra era para los judíos, también era para los gentiles. Hermanos, para ellos era algo inmundo hasta saludar a un gentil. Muchos historiadores, cuando usted lee la cultura de los judíos en otros libros fuera de la Biblia, a veces por equivocación daban la mano o por algo de qué sé yo, un fallo, que estuvieron agarrando algo que un gentil tenía. Muchos llegaban al coro hasta de lavarse las manos y bañarse completamente, y hacían rituales de purificación simplemente porque tocar un gentil o entrar a su casa y sentarse era algo abominable. Cuidémonos, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces aún nosotros en estos días, siendo gentiles, hacemos lo mismo y pensamos que hay un grupo que no pertenece y que no le toca la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces limitamos nosotros también la salvación en Cristo para con otros. El evangelio no es solamente para los bien portaditos, para los que se visten bien, para los que hablan bonito o los que son educados. Ay, mira, ese casi es evangélico. Ay, mira, qué tranquilo y qué calmado. A ese sí le voy a predicar. Eso es un prejuicio equivocado, porque la salvación es para todos. El evangelio es para todo aquel que cree. Aún el drogadicto que está sumergido en drogas, aquel que está siempre ahogado en el vicio del alcohol, aquel que quizás es un asesino a sueldo y tiene muchos en su lista, también la gracia de Dios es para él. ¿Sabe usted? No solamente tampoco para aquellos que tienen ciertas religiones, porque a veces vemos a un musulmán y decimos: no tiene salvación. Todos los días a las 5 o 6 de la tarde, cuando se oculta el sol, y viene, a él no le vamos a predicar el evangelio porque se va a perder. Alá le va al infierno a todos, que se pierdan. No, tenemos que aprender a no tener prejuicios a la hora de predicar el evangelio y salvarlos. Los hindúes, los judíos, los budistas también, el evangelio funciona para ellos. El evangelio tiene poder transformador, mis hermanos. El evangelio cambia. En medio de nosotros llegó en una ocasión un hombre aquí en esta iglesia, preocupado, porque me dijo: pastor, ¿alcanzaré yo misericordia de parte de Dios porque he matado a un hombre?
Imagínense yo que le digo, para ti, no hay salvación para ti. Has quitado una vida. Eso es un pecado capital que tú necesitas venir de rodillas desde tu casa hasta la iglesia, golpeándote duro el pecho. No, yo no puedo tener prejuicios ni cómo se ve la persona, ni cómo habla, ni siquiera por su aspecto y hasta su olor, que a veces hasta si hiede no lo queremos de cerca, no queremos orar por ellos. Hermanos, no podemos limitar la gracia de Dios por estas cosas y sus pensamientos, porque delante de Dios, ¿sabe usted? Todos somos pecadores. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Y mira cómo razona el apóstol Pablo, hablando entre judíos y gentiles, porque hay un grupo que se considera mejor. Hay judíos que esa forma de pensar de que ellos son los exclusivos, ellos son el pueblo de Dios por tener la experiencia de estar con Dios, pensaban que eran mejor que los mismos gentiles. Eso no importa, mi hermano. La Biblia es clara cuando dice, y lo hace como haciendo preguntas para evaluar. ¿Están conmigo? Romanos 3 nos dice, ¿qué pues? Mira lo que dice. Mira la pregunta que se hace. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quiénes? A judíos ya, que todos están bajo pecado. ¿Entendió esto? No hay mejores. Que yo me vista mejor, que hable mejor, que Dios me haya rescatado, o quizás que no haya estado en ciertos pecados que para mí son escandalosos, no me hace mejor que nadie. Amigo que nos visita o a un amigo de los que nos están mirando por las redes sociales, ¿escuchaste esto? Quizás estás mirando a alguien o estás sentado al lado de alguien que cometió pecado atroz y está aquí contigo cantando y alabando al Señor. Quiere decir que hay esperanza para ti. No te des por vencido, no te autosacrifiques pensando que no hay esperanza para ti. Como tú quizás, o más malos que tú, déjame decirte, Dios ha salvado. Dios ha librado del mal. Lo ha sacado del pozo. Hermanos, Moisés estuvo batallando con un egipcio hasta que lo mató. Dios lo salvó. El Señor no tiene prejuicios para salvar. No importa si estás ahogado en alcohol, estás ahogado en las drogas, no hay manera de que alguien te pueda sacar. Déjame decirte que Dios te puede librar. Amén. Dios te puede sacar. Dios no hace acepción de personas. El deseo de Dios es salvar a todos. Nosotros como predicadores debemos tener mucho cuidado cuando nos llevan a un lugar a predicar. Y yo admiro bastante a aquellos que tienen el corazón que si les dice predicas aquí, ahí predican. Se van al infierno mismo si hay que predicar en el infierno. Y esa es la idea, porque dice la palabra del Señor, yo no he llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y van a una cárcel a predicar. Imagínese usted un Jonás. Dios lo manda a Nínive. Vamos a Jonás capítulo 4, 1 y 4. Dios lo manda a gente pecadora, porque para eso es la predicación, la gente pecadora. Están acusados tanto judíos como gentiles, que son pecadores, están bajo maldición. Aún siendo salvos, hermano y hermana, cometemos pecado delante de Dios. Por eso no nos podemos sentir superiores o tener algún tipo de prejuicio al momento de hablar la palabra de Dios. Siempre me llama la atención este predicador Jonás. Dios lo llama a predicar, y que él quería. Dice, Jonás se apesadumbra en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para
enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es que la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Óyeme, se molestó porque salvó un conjunto de hermanos. Los ninivitas eran gente sanguinaria, eran gente que en la guerra no tenían piedad. Muchos escritores que traducen este texto que el enojo de él era porque quería que Nínive verdaderamente sea eliminado, porque era la capital de Asiria, enemigo de Israel. Eliminar a Nínive era una victoria para Israel. Él estaba contento que Dios eliminaba todo, pero él sabía el Dios que tenía. Él conocía que Dios es bueno y misericordioso, y que Dios es un Dios perdonador y Dios de segundas oportunidades. Y él se enojó porque Dios fue muy misericordioso con Nínive. Óyeme, se enojó, quítame la vida, mátame. No quiero esos malvados. Di que salvo, di que ninivitas salvo. Sí, Dios puede salvar a ninivitas. Dios puede salvar al que está en zozobra en el barrio, el que está robándote el carro, el que te está abriendo la puerta, el que te asalta. Dios lo puede salvar. No desarrolles la actitud de Jonás, de enojarte porque Dios no castiga a alguien. A veces es un corazón malo eso, ¿sabe usted? A veces personas que tienen el corazón, ellos hacen un juicio sobre una persona. Eso es lo que es prejuicio. O sea, tener un juicio de mi punto de vista de que este no merece esto o este merece esto. A veces nos hacemos jueces y decimos, no, lo que le viene a ese va a ser bien feo. Hermanos, no desee el castigo de Dios contra otros. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ir a juzgar a que le vamos a predicar. No. De hecho, el desear el mal de otros o el castigo a otros muestra que realmente, posiblemente no entiendes el mandato de Cristo o el mandamiento de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5, 44 y 45. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca de los malos? Los que nos maldicen. Porque a veces sale esto cuando alguien nos hace mucho daño. En la carne queremos que le vaya mal, que le caiga algo arriba. En serio, se piensa mal, que lo choca un tren. Y comienza una serie de actitudes. Miren lo que hizo Jonás. Jonás quiso que Dios le quitara la vida por ver esto. Hermanos, no podemos hacer juicios malvados ni desear el mal a otros. El Señor Jesucristo a nosotros los creyentes nos dice, pero yo digo, ¿qué dice, hermanos? Dígalo usted. Amad a vuestros enemigos. Y mira que dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué hacemos esto? ¿O con qué objetivo? No es para ganar la salvación, es porque somos salvos, para que seamos hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede estar pensando en vengarse de alguien que hizo mal. Jesús dice aquí que yo debo orar por los que me persiguen, con los que me calumnian. Yo debo hacerle el bien a los que me aborrecen. Alguien me odia. Mi actitud no es odiar para atrás, porque entonces yo no estoy siendo hijo de Dios con esto. Somos iguales entonces. Si tú me aborreces y yo también a ti, tú y yo somos iguales, no tengo derecho a juzgarte. Somos igualitos. Estamos en la balanza igual. Ahora, el Hijo de Dios tiene que hacer la diferencia. Y es lo que cuesta. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Podía el Señor Jesucristo de verdad, como le digo a Pedro, mandar más 12 legiones de ángeles y acabar con los que les estaban haciendo daño? Claro que sí. Sin embargo, perdónanos porque no saben lo que haces. Pero queremos adoptar lo de Cristo, lo más bonito y las apariencias, pero realmente que hay en nuestro corazón. Debemos amar a nuestros enemigos. Bendecir, tienes que bendecir a los que te maldicen. Jonás, por Dios, sí,
Quizás un soldado ninivita le abrió la matriz a una mujer embarazada, le sacó el niño y lo mató. Eso hacían ellos. Eran sanguinarios. No era fácil. El daño que habían recibido Israel de los asirios era un daño profundo y feo. Él tenía un resentimiento, pero Dios le estaba enseñando: debes aprender a orar por ellos y a predicarles de que se arrepientan del mal. Tú y yo debemos hacer lo mismo. A veces el resentimiento se lleva tanto en el corazón que se nos olvida que somos creyentes, hijos de Dios, y que debemos obedecer al mandato de Cristo. Esto no es el pastor, hermano, aquí está la Biblia. No hay chance para que yo aborrezca. No hay. En el Evangelio, llamados a ser creyentes, no hay chance al aborrecimiento, al odio y al deseo de venganza porque me lo hiciste, me la vas a pagar. Cuando yo hago cosas así, Dios mío, qué infantilidad. No hay una madurez para pensar yo, vamos a orar por aquel que me hace daño. Vamos a, de verdad, a bendecirlo. Porque es lo que me manda Dios. Y eso, cuando lo haces, ocurre un milagro en el corazón. Dios te da la fuerza para aguantar y soportar. Yo te hago una pregunta: ¿le deseas un mal a un enemigo que tienes? ¿Alguien te ha hecho algo? ¿Estás enojado todavía con tu papá por lo que te hizo en la infancia? ¿Con tu mamá? ¿Estás enojado todavía con un hermano en la carne que todavía no le hablas al sol de hoy? ¿A un primo? Porque hay un resentimiento en tu corazón de lo que te hizo. ¿Deseas un mal a tu hermano en Cristo? Esas son preguntas que de verdad debes hacerte de acuerdo a lo que lees, porque no podemos ser cristianos de postalita. Cristiano, mira, tengo Biblia, soy cristiano, Dios te bendiga, varón. Oh, hermana, Dios te bendiga. Y por el otro lado, siendo un demonio, porque los que aborrecen a sus hermanos son homicidas. Dice la Biblia, no soy yo, hermano, esto es Biblia. Y mi corazón es para enseñarles que salgamos de este trance. La palabra del Señor debe hablarnos de que realmente debe obedecer su palabra y mostrar que cumplimos los mandamientos de Cristo, no para ser salvos, es para nosotros dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo tanto, Pedro, tú no puedes pensar que los gentiles son perros para ti. Hermanos, en los libros judíos aparece que los gentiles son como perros. Son como cerdos que se revuelcan. Esas son expresiones judías ante nosotros los gentiles. Pero se les olvidó a ellos también que ellos mataron a su propio Salvador. ¿Cuál? ¡Ja! Por eso es que la Biblia dice: somos pecadores, hermanos. Nosotros, a pesar de ser creyentes, hay una carne que sigue muchas veces pecando de igual manera. Debemos considerar en qué pie estamos. Este ángel le dijo a Cornelio, y es importante para cuando vayamos a predicar. ¿Quién quiere el resultado cuando se predique el Evangelio? Queremos que cuando se predique sin prejuicios, pero se predique con la efectividad que el Evangelio produce. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuál es el mensaje. Primero, tengo que tener cuidado de yo decir, bueno, ok, yo voy el martes a predicar a un grupo de pecadores. Lo voy a hacer por los hermanos, pero yo no estoy en eso. Esa gente no se va a salvar. Yo no puedo ir con esa actitud. Yo tengo que ir con la actitud de, wow, el Señor me va a dar la oportunidad, nos va a regalar el privilegio de hablar su palabra, salvar a cada gente que está ahí sin importar su condición espiritual, sin importar sus pecados, porque para eso es el Evangelio, para salvar a pecadores. No importa que vengan o no vengan, no importa que se vayan para otro lado, no importa que tengan ellos una condición, una orientación diferente. Nosotros estamos allí para predicar el Evangelio y predicar las palabras que producen el cambio. ¿Qué le dijo después de que dio la visión? Que Pedro aprendió que debe ir
y obedecer. En el versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo, tercera persona de la Trinidad, una persona, le dijo verbalmente que fuese con ellos sin dudar. O sea, Pedro, no dudes, no dudes. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, o sea, Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que puede ser tu nombre que está aquí, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Allí tenemos que tener mucha cuenta de que el evangelio no se altere, porque a veces vemos congregaciones grandes, pero no hay un evangelio ahí puro y verdadero. El ángel dijo claramente, mira, ve donde que este te va a decir exactamente lo que necesitas para que tu casa y tú sean salvos. Para que impacte el evangelio tenemos que hablarlo como es. El mensaje del apóstol Pedro a Cornelio se encuentra en Hechos 10, 34 a 43. Vamos a leerlo para que veamos un mensaje, qué fueron las palabras que les dijo, y después vamos a ver el impacto que tuvo y cuál fue el resultado. Hechos 10, 34 al 43 fue el mensaje. Está más arribita del capítulo 11, en caso de la Biblia 60, letra grande, letras rojas en Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Pedro estaba dudoso, dijo, no, ve y predícales lo que es. Mira lo que le dijo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, lo comprendiste, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, hermanos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios, ¿cuándo? Al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ¿a qué lo mandó? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué pasará, hermanos? Por su nombre. Bendito sea Dios. Ese es el mensaje completo del evangelio, resumido en 3, 4, 5 minutos. Es increíble, es un mensaje de salvación. ¿A quiénes, hermanos? ¿A los que se portan bien solamente? ¿A los que tienen pecaditos que consideramos chiquitos? No, es para todas las naciones. Jesús es el mediador de la paz. Cuando habla de que Él trajo paz, es porque hay una guerra entre Dios y los hombres. Hay una división entre Dios y los hombres por el pecado. Dios no quiere saber de la humanidad porque pecamos continuamente. Pero en Jesucristo hallamos la paz. Es a este que Dios envía. Es el Dios de todos. Dice, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo para sanar a los oprimidos. ¿De quién está oprimido el hombre?
por el diablo. Eso es lo que dice. Hay personas, hermanos, no ignoren que están oprimidos de Satanás. Por eso el autor de toda esta historia es Jesucristo, el que libra de los demonios, de las opresiones satánicas y diabólicas que muchas veces tienen los jóvenes. Es Jesucristo la solución. Es Jesucristo la solución de los oprimidos por Satanás. Es Jesús. No se ponga a inventar, a querer ser un exorcista y allá con 200 Biblias, con agua bendita, con un asunto de un azabache rojo, y usted allá, usted le va a ir mal. El que libra de la opresión diabólica es Jesucristo. Amén. A eso Él vino, fue ungido para eso, el Dios trino. Y nos mandó que predicásemos. Ese fue el que murió, ahí hablo de la resurrección, fue sepultado al tercer día, resucitó entre los muertos para mostrar su victoria y su poder del pecado. Es la confianza que tenemos cuando predicamos la palabra del Señor, como hizo Pedro a Cornelio. Estas son las cosas que debemos hablarles. No altere el evangelio. Ay, que te va a ir bien en la iglesia. Ven a la iglesia a adorar a Dios. No, hablen el evangelio de que está perdido en delitos y pecados. Hablen lo que es. No se lo guarde porque es amigo suyo, es un invitado suyo. Suena feo, pero debemos hablar la palabra del evangelio. A veces vienen muchas personas de otras iglesias a querer escuchar palabra de Dios y no les gusta y se van. O sea, aquí no le ponemos mantequilla ni le untamos las cosas como para cubrirlas. Hablamos la verdad de que el pecado condena y que si no te arrepientes pues, y no crees en Cristo, estás perdido por más años en la fe que tú tengas. No importa, porque dices que vas a la iglesia desde hace tiempo, quizás estás perdidísimo porque no entiendes claramente las palabras reales del evangelio. Jesucristo murió, resucitó al tercer día. En el versículo 42 me encanta el énfasis que haces. Dice aquí que resucitó y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Vas a ser juzgado por las cosas que has hecho. Vas a dar cuenta, aunque no te hayan visto, aunque tú pienses que pasó por alto Dios ciertas cosas que has hecho. No, ahí están. Y Dios dice que vamos a dar cuentas. Ahora nosotros debemos hablar claramente, hermanos, porque a veces nosotros tenemos ¿cómo se dice? Privilegios para uno y para otros no. Y le hablamos un evangelio tibio a unos para que no tengan miedo, para que vengan. Hermanos, aquí no estamos para llenar la iglesia, tanto la iglesia, es para llenar el cielo con gente salva. Si es alguien que está de cerca, si aquel que me dijo, oh, yo he matado a una persona, ¿usted cree que Dios me perdona? Yo no puedo. Dale, no te preocupes, al paso. No, es un pecado horrible lo que hiciste, pero tengo una buena noticia. En Jesucristo hay perdón. Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Ahora, no debes venir porque tu conciencia tanto te acuse. Ese es el Espíritu Santo que te está llevando a que te arrepientas. Porque si no te arrepientes, pero te sientes mal y no tomas la decisión de creer en Cristo, déjame decirte que como quiera estás perdido. Y no es un asunto de crueldad, es un asunto de ser honesto y hablar las palabras reales si queremos que el evangelio impacte. El primer discurso de Pedro a los judíos, vamos a capítulo 2. Mira lo que le dijo. Hechos capítulo 2, más para atrás, en un discurso del mismo Pedro hablándole a la nación el evangelio, y habló claramente. Y no es que somos más espirituales porque hablamos severamente, porque usted puede predicar el evangelio con amor, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que lo haga como para que la gente se asuste y salga corriendo. Dígale la verdad con la idea de que al entenderla deben tomar la mejor decisión de sus vidas, arrepentirse por sus pecados. Dice versículo 36 del capítulo 2, ¿están conmigo?
Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué hicieron? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Les digo lo que hicieron? Ustedes crucificaron al Salvador, al dador de la vida. Ustedes lo mataron, por así decirlo. ¿Y qué hacer? Sí, arrepentirte, es la cura. Darle la espalda al pecado. Eso es vital. Debemos hacer lo que hizo Pedro, dar a conocer a Jesús el Salvador. Por eso usted no puede afiarse de un predicador, de una iglesia, afiarse de... Me gusta esa iglesia por los programas que tiene. Me gusta ese lugar porque me siento cómodo. Hay aire acondicionado, mejores luces. Yo aquí no puedo estar aquí son pobres, me voy de aquí. Ay, no, yo me voy. No. Ve donde se predica a Jesucristo, tu Señor, el Señor de todos, y que predican el Evangelio de que por medio de Él hay salvación y vida eterna. Eso es lo que debemos hacer. Pero hable cuando le toque el Evangelio de Cristo. Ahí en ese lugar, en esa funeraria, seamos sensibles, seamos amorosos y tiernos, y usemos esto de la muerte como algo real, de que le puede pasar. Dígale, un día usted lamentablemente va a pasar a la muerte. ¿Sabe usted cuándo será? Le voy a decir, no. ¿Sabe usted que Dios no quiere la muerte del impío? Dios no quiere que vayas a la condenación, y me mandó a darte un mensaje de palabra. Te voy a dar a conocer a Jesucristo. Él vino para morir por tus pecados, para que al creer en Él, como dice el versículo 43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sin importar lo que has hecho, si crees en Cristo como Señor y Salvador, tú recibes perdón. Dios te perdona. Hay mucha gente que cuando le hablas ese evangelio tan claro, comienzan a llorar, porque piensan que han hecho cosas tan graves que son imperdonables. Esos son sujetos por el diablo, oprimidos, amarrados por Satanás. No merezco la salvación de Dios. Eso es diabólico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hagamos acepción de personas, hermanos. Con nadie. Cristo murió por todos. No limitemos la gracia de Dios simplemente por un prejuicio que tengas de que tú consideras que Él merece, y aquel sí y aquel no. Prediquemos a todos. No importa cómo está vestido. Quizá viste como un chino, dice, no me va a entender. Predícale a Cristo. Háblale sin prejuicios. Pedro aprendió esta lección grandemente. Ahora, ¿qué pasó después que estas palabras fueron predicadas en la casa de Cornelio? Mira el versículo 15. Quería hablar esto para la semana que viene. Cuando habla la palabra de Dios, es Dios usándote a ti. Fíjate que no usó al ángel para que le dijera a Cornelio. Mandó a un siervo, a un hombre que le predicara a la casa de Cornelio. Y cuando comencé a hablar, Hechos 11, versículo 15, ¿están conmigo? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. El Espíritu Santo no tiene que ver. Si tú crees en Cristo y crees el Evangelio, tienes al Espíritu Santo de Dios como lo tuvieron los judíos en aquel momento. Él se sorprendió. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando digo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La evidencia de que hubo efecto en las palabras del Evangelio, que sin limitaciones le diste a alguien,
La evidencia es cuando esta persona genuinamente cristiana se llena o es sellada con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da testimonio de que son salvos. Es la tercera persona de la Trinidad prometida por el mismo Cristo, que habita en el corazón de aquel que verdaderamente se arrepiente. A mí no me corresponde juzgar qué pasa después, pero lo que pasó en Pentecostés fue lo que pasó en la casa de Cornelio también. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene que ver. Si tú crees en Cristo, puedes ser de Checoslovaquia, tú puedes ser africano, tú puedes ser haitiano, tú puedes ser el hombre más perdido en la brujería, en la idolatría. Si escuchas el Evangelio del Señor Jesucristo, Dios te libra y te salva y te da de su Espíritu Santo para que le sirvas. Y es la evidencia más grande de que realmente estos fueron salvados, como dijo el ángel. Serás salvo tú y toda tu casa. El Espíritu Santo reposó en ellos. Me quedan 2 minutos, pero nosotros no tenemos que juzgar qué pasó. Lo de nosotros es dar un mensaje, obviamente dar seguimiento, pero hermanos, cuidemos de cohibirnos de lo que Dios nos ha mandado. Muchas veces ese mismo Espíritu Santo que dirigió a Pedro nos dirige a nosotros para que hables, para que hagas algo para el Evangelio, y por miedo o por prejuicios no lo hacemos. ¿Sabe que Dios puede llevarte a hablar a un homeless ahí que está en la calle, tirado, acostado en el piso? Mira, tengo un mensaje para ti. Hay alguien que murió por tus pecados. No todo está perdido. Tú tienes salvación. Y te invito a la iglesia para escuchar un mensaje poderoso del Evangelio. ¿Te paso a recoger? Obviamente, tienes comida, dale. No solamente el Evangelio, es muy bueno. Bendito sea lo mejor. Pero muestra también acciones, ¿de acuerdo? Si Dios te ha llevado a que hables a alguien así, háblale. Quizá hay alguien en tu familia que es el más odioso, el más bravucón, el que no le habla a nadie, el que se enoja. Acércate, porque Dios quizás te ha guiado, quizás no le hablas. Acércate, mira, perdóname, me lo he hecho mal como creyente, no debo hacer esto, pero Dios me ha llevado a mí a decirte que me perdones. Y los padres del día, ábrele el Evangelio, predíquele la palabra de Dios tal y como Pedro lo dijo a Cornelio y a su familia. Hermanos, entonces veremos cambios y transformaciones en la vida de otros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que Dios nos ha dado para cumplir su ministerio, para guiarnos, para hacernos recordar la palabra del Señor, para que impactemos la vida de otros. Así que preparen sus corazones, hay mucho trabajo que hacer, y no seamos prejuiciosos, sino prediquemos el Evangelio sin ninguna medida a todos aquellos que están perdidos como lo estuvieron usted y yo. Amén. Porque aquí nadie es mejor que nadie, todos somos pecadores. Espero que esto no se quede como un mensaje más, con un conocimiento más, que quizás ya te lo sabes, quizás mejor que yo, pero es algo que Dios da a recordar para que tengamos pendiente de que es algo maravilloso, de que Dios salva a judíos y a gentiles. Dios salva a pecadores que aparentemente, según nuestros ojos, no tienen remedio ni salvación. Pedro se dio cuenta de esto, espero que tú también. Amén. Vamos a orar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad.
Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.